El entorno mundial se ha convertido en un reto para la estabilidad económica y la tranquilidad en el bolsillo de los mexicanos. Los principales factores son la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre sus tasas de interés que permanecen sin cambios, el desplome de los precios del petróleo, la desaceleración de China y la volatilidad del tipo de cambio. Y aunque este año la Secretaría de Hacienda ha recortado en 2 ocasiones su pronóstico de crecimiento, se prevé que en 2015 este sea de 2.8%. Es decir, la expectativa es positiva en comparación con otros países y para el siguiente año se estima que sea de hasta 3.6%, mientras que la inflación, lo que significa el aumento del precio de bienes y servicios, se calcula en 3%. Esta noche, para entender las claves de la economía nacional, nos acompaña en Mesa Cuadrada el doctor Luis Fonserrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Acompáñenos. Doctor Luis Fonserrada, bienvenido a Mesa Cuadrada. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Gabriel. Maestra Verónica Ortiz. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto. El doctor Javier Oliva aquí en la mesa. Mucho gusto estar en Mesa Cuadrada y estar con Luis Fonserrada también. Y Pepe Ureña. Buenas noches. Bueno, pues yo creo que para arrancar, preguntarle a nuestro invitado que nos ofrezca un panorama del entorno internacional, qué es lo que está pasando en el mundo y cuál es su impacto en la economía nacional. ¿Cómo no? Bueno, Estados Unidos, déjenme empezar por ahí, está creciendo muy bien. La segunda estimación, porque ellos hacen 3 estimaciones para calcular su crecimiento del PIB, la segunda estimación para el segundo trimestre, o sea, a junio, que originalmente era 2.1, se fue hasta 3.7, o sea, casi 4% de crecimiento en el trimestre, lo que es extraordinariamente bueno, ¿no? Esto es bueno para México porque implica mayores importaciones. De otra parte, el empleo viene creciendo también de una manera sostenida, muy importante. Más de 200,000 nuevos empleos por mes, ¿no? Es decir, solo en el año llevan más de 1,5 millones de nuevos empleos. Entonces, el mercado americano, que es el más importante, viene creciendo muy bien. Esta era una de las razones por la que se esperaba que la Reserva Federal subiera la tasa precisamente en las reuniones de la semana pasada, ¿no? De miércoles y jueves. Decidieron no subirla porque el empleo en Estados Unidos, a pesar de que viene creciendo tan rápidamente, todavía no están los salarios como debieran estar de una parte, y de otra parte la tasa de desempleo que más preocupa es la que incluye a aquellos que han dejado de buscar empleo porque no han encontrado, lo que llamamos los desilusionados, que no cuentan como desempleados porque no están buscando empleo activamente. Pero esa tasa es de 10%, o sea, el doble del 5% que es la tasa de desempleo. China, de otra parte, desacelerándose de manera muy importante, lo que implica que va a haber una reducción en los precios de las materias primas en general, porque la demanda china es muy fuerte y cuando se cae, pues se reducen, la oferta se mantiene y se reducen los precios de las materias primas. Entonces, los países exportadores de materias primas en general en el mundo lo van a sufrir de manera importante. Australia indudablemente, pero Brasil, Chile, Uruguay, en general, la mayor parte de los países latinoamericanos lo van a sufrir. El precio del petróleo es, entre otros, uno de los commodities o de las materias primas que también tienen esta reducción, y esa sí nos afecta directamente a México, ¿no? Europa creciendo lentamente, y el resto del mundo, con algunas excepciones de Asia, también reduciendo su crecimiento, ¿no? Que yo creo que este fue otro elemento no mencionado en la declaración de la Reserva Federal, por cierto, pero que sin duda fue tomado en cuenta, ¿no? Porque un incremento en la tasa de Estados Unidos podía frenar no solo el crecimiento de Estados Unidos, sino el resto del mundo, claro, lo que sería muy delicado. Que ya había generado nerviosismo. Claro. Maestra. Sí, sin duda. Sí, tenemos un entorno también de baja inflación en México, que, digamos, ha sido como atípico en esta circunstancia y que obedece quizá justamente a esta reducción del precio de gasolina, electricidad y demás. Sin embargo, ¿qué tan sostenible es eso, digamos, hacia el largo plazo, mediano plazo, si es una realidad? Y la otra pregunta sería si esto no obedece también a que el mercado interno también está, digamos, no tan dinámico y entonces tampoco es una muy buena noticia para nosotros. Efectivamente, yo creo que es una pregunta muy interesante, Vero. Sí, la inflación es extraordinariamente baja, lo que es muy bueno, porque eso
permite mayor capacidad adquisitiva para los salarios y los sueldos que no han podido crecer en México en términos reales realmente. Y tuvo que ver, sin duda, de manera importante con el cambio en tarifas de la telefonía móvil que se dio a principios del año, y eso permitió un escalón de bajada. Escalón que ya no va a existir el año próximo. Entonces, en ese sentido, tu pregunta es importante porque en enero ya no vamos a tener algo que lo reduzca. De hecho, yo creo que podemos ver un pequeño movimiento hacia arriba. Y el otro elemento, efectivamente, es que la demanda agregada en el país, que tiene que ver con la masa salarial, digamos, con la suma de lo que todos ganan, ¿no? Todos los empleados sumamos todos sus salarios, sus sueldos, y eso te da la capacidad. Ese es el mercado interno. Y es un mercado interno que no viene creciendo, no de una manera pujante que jale a la economía, y que en cambio la masa salarial viene sufriendo algún deterioro porque la mayor parte de los empleos se están dando por abajo de 3 salarios mínimos, que es un tema importante, de la enorme importancia de generar empleos, muchos más empleos. Solo una generación de empleos muy fuerte nos va a llevar a empleos mejor pagados, ¿no? Así que se mantendrá este año y yo creo que habrá algún movimiento el año próximo. Yo creo que no es significativo, ¿no? Sí, bueno, nuevamente, Luis, darte la bienvenida al programa. Yo soy un aficionado a los temas de los indicadores económicos porque siempre resultan muy ilustrativos para cualquier ensayo, análisis, conferencia que tenga que considerar las dinámicas o percepciones sociales. Y sobre lo que apuntaba Verónica hace un momento, es muy interesante que tú lees o percibes indicadores que a mí me parecen contradictorios, ¿no? Por ejemplo, una inflación contenida, pero por el otro lado, cuando se revisa el Producto Interno Bruto y sus pronósticos, se contrae, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe que estos indicadores de alguna forma no manejen una tendencia? Tú hablabas hace un momento de los indicadores en términos generales positivos en los Estados Unidos, aumenta el PIB, de alguna manera aumenta el número de empleo, el número de empleos. Entonces hay como una tendencia, una inercia, digamos, de indicadores positivos. ¿Por qué en México encontramos como indicadores, a mí me parece, digo, seguramente puedo estar equivocado, como indicadores contradictorios o que no se complementan entre sí? Ajá, como encontrados, Sí, ¿verdad? México es el cuarto país productor y exportador de vehículos, ¿no? De coches, quiero decir, ¿no? Y por el otro lado vemos que las tasas de desempleo, pues, no disminuyen al ritmo que nosotros quisiéramos, e incluso aumentan, ¿no? Entonces, y esos empleos que genera la industria automotriz, ¿quién los cubre? Es decir, digo, es quizá mi falta de... Fíjate que formas, pero sí. yo creo que es una pregunta muy interesante, sin duda, Javier. Mira, yo te diría, es cierto que estamos exportando muy bien y que nuestras exportaciones andan alrededor de 400,000 millones de dólares, lo que es un monto 40% del PIB, una cosa extraordinaria. Sin embargo, nuestras importaciones son ligeramente más altas. Eso quiere decir que traemos muchísimas cosas del exterior que las modificamos ligeramente y las volvemos a exportar. En ese sentido, todavía seguimos exportando muchas importaciones. Entiendo. ¿No? Y por lo tanto, todo ese producto que reenviamos al exterior no necesariamente se traduce en empleo ni en crecimiento dentro de México, ¿no? Entonces, eso te explica esta paradoja, si quieres, de ser tan grandes exportadores, pero porque reenviamos las cosas hacia afuera. Sin duda eso ayuda a crear empleo y demanda interna, porque la gente que trabaja ahí recibe un sueldo y por supuesto que lo consume y por supuesto que esto ayuda. Y es muy importante ese sector exportador por esta razón. El reto que tenemos ahí es tener un mayor contenido nacional, ¿no? Y yo creo que con buen financiamiento, buenos programas de política industrial, de vincular en cadenas productivas a este proceso, vamos a ir avanzando, ¿no? Y espero que vayamos mucho más en ese sentido. Efectivamente no hemos podido crear todo el empleo que requeriríamos. Además, la frontera con Estados Unidos, que era nuestra válvula eterna de escape, está cerrada. La migración neta es prácticamente cero. Entonces se nos acumula más gente buscando empleo y además agregamos cada mes 80,000 jóvenes, ¿no? Entonces la necesidad de generar empleo es
tal vez la prioridad más importante. Mientras no lo hagamos, podemos seguir viendo que algunos de los salarios se reduzcan. Y esto explica también la otra parte de tu pregunta, ¿no? ¿Por qué si las cosas aparentemente están bien y exportamos bien, no crecemos más? Y yo creo que tiene que ver con que nos falta esta generación muy importante de empleo y esto requiere inversión. Digamos, para ti la piedra de toque del argumento estaría en la generación de empleo. Sí, y lo que la puede resolver, que es inversión. Digamos, la causa o el remedio definitivo sería la inversión, que no hemos tenido la suficiente desde hace muchos años. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Regresando, tenemos un especialista de lujo esta noche que nos está ayudando a resolver las paradojas y también las claves de la economía, Luis Fonserrada, regresando con Pepe Ureña. Estamos en Mesa Cuadrada. Ya estamos de regreso, Pepe Ureña. Sí. Desde hace 40 años escucho una frase que dice, cuando a Estados Unidos le da catarro, a México le da pulmonía. Cuando va mal Estados Unidos, México entra en crisis, pero ¿por qué en este caso no entra al círculo virtuoso? Si tiene su principal comercio con Estados Unidos y allá va bien la economía, ¿por qué no se contagia de ese optimismo? Fíjate, así que cuando se alivia y ve bien Estados Unidos, nosotros debería también ir muy bien. La verdad es que nos ha ayudado, sí nos ha ayudado. Estas exportaciones de las que comentábamos y otras manufacturas son muy importantes, ¿no? Y este gran empleo en Estados Unidos le ha dado a muchas familias que estaban sin empleo, perdieron 8,5 millones de empleos en Estados Unidos en el 2008-2009. Se ha ido recuperando. Y están muchas de estas familias rehaciendo su patrimonio, empiezan a recomprar casas, que se perdieron muchas, empiezan a cambiar sus aparatos eléctricos y electrónicos, televisiones, refrigeradores, lavadoras, ¿no? Autos. El promedio de edad del parque vehicular y de camiones ligeros en Estados Unidos es de 10 años. O sea, tienen coches en general, para los estándares americanos, muy viejos, ¿no? Entonces yo creo que la demanda continuará. Parte del tema es lo que decíamos también, que no necesariamente todas nuestras exportaciones o todos los componentes de nuestras exportaciones se generan acá y por lo tanto no se traduce en un mayor empleo, ¿no? Yo creo que con más inversión en estos campos debería traducirse más. Inversión tanto privada como pública, ¿no? La inversión privada ahí va, pero no ha sido lo suficiente para crear un acervo de capital, máquinas, edificios, carreteras, puentes, lo que quieras, todo el acervo de capital capaz de absorber toda esta mano de obra que está disponible y que está disponible para trabajar, ¿no? Que son alrededor de 12 millones que requieren un empleo de tiempo completo. Entonces, en ese sentido, también la inversión pública juega un papel muy importante porque induce y complementa a la privada, ¿no? Desgraciadamente, la escasez de recursos ha llevado a que se reduzcan los montos de inversión pública. Ese es un tema que esperemos que en los próximos ejercicios se vaya resolviendo, porque es la estructura del futuro del país, ¿no? Tú hablas de la inversión justamente como motor para el desarrollo económico. En días pasados se presentó el paquete, ¿no?, del próximo año por parte de la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión. Se contemplaron algunas medidas que el sector privado había venido solicitando justamente para reactivar esta parte de la inversión, y se contemplaron además zonas económicas especiales que se van a activar en el sur-sureste del país, temas para los pequeños productores agrícolas y demás. La valoración en general, ¿cómo ve el sector privado este paquete? Yo creo que bien, en general muy bien. Efectivamente, se abre la posibilidad de deducir la inversión, aunque para empresas con ventas menores a 50 millones de pesos. Ojalá se pudiera hacer más arriba, porque la inversión fuerte viene de las medianas, ¿no? De otra parte, también se permite deducir los dividendos, que es un impuesto nuevo, ¿no? Impuesto a dividendos, si son reinvertidos, ¿no? Esa es otra buena noticia. Yo creo que va todo bien en la dirección correcta.
Hay renglones del presupuesto que tuvieron que incrementarse y se van a seguir incrementando porque no tiene remedio, como las pensiones, 0.3 del PIB, 0.4 del PIB anualmente. Eso quiere decir que en 3 años toda la ganancia, por ejemplo, de la reforma fiscal se va solamente a pensiones, pero pues esa es una deuda que hay que tener presente, hay que cubrir y ahí está. El otro tema son los intereses de la deuda, ¿no? Porque sube también de manera muy importante, en parte por el incremento del endeudamiento que hemos tenido en los años anteriores, pero sobre todo recientemente porque tenemos deuda externa, por supuesto, y ahora hay que pagar intereses, que es en dólares, y tenemos un 20% de depreciación del peso. Entonces, en pesos, aunque los dólares siguen siendo más o menos igual, hay que pagar más también. Esto, desgraciadamente, llevó a un ajuste en el gasto de capital. Y al reducir el gasto de capital, pues la inversión física se te reduce, y ese es un reto muy importante. Ojalá pudiera ser compensado con una modificación en la ley de las asociaciones público-privadas, que se está considerando y se envió al Congreso también, ¿no? Doctor Oliva. Gracias. Aparentemente vamos a hablar un poquito del tema. ¿En qué año fue creado el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Sector Privado, más o menos? En 1963, agosto de 1963. Fíjate, yo desde que era estudiante, hace ya muchos años, bueno, soy estudioso, ya no estudiante, los documentos que produce el centro son muy importantes para, pues causan polémica, me refiero en el sentido constructivo del término, ¿no? Porque ofrecen documentos de análisis especializados, documentados. Sí, en tu calidad de responsable del centro y a lo largo de la historia, ¿cuál sería una de las principales características que has observado de la economía mexicana positiva? Y también, ¿cuál sería una de las características negativas que has observado a lo largo de la historia de la economía mexicana? Desde un centro de, los eufemistas les llaman think tanks, yo les llamo centros de estudio porque es la denominación correcta. Entonces, desde tu perspectiva, con la experiencia, con esta visión, con el manejo de tanta información, ¿qué verías como estas líneas de continuidad en el tiempo? Mira, son 60 años, 70 años, ¿no? Prácticamente. Bueno, ha habido enormes cambios, ¿no?, en la economía. El centro es un centro, efectivamente, como tú dices, de investigación. El primer director fue el licenciado Romero Colbeck, por cierto, antes de irse al Banco de México. Bastante antes de irse al Banco de México. Analizar, y eso es de lo que se ha intentado, qué aspectos de la economía pueden ser mejorados, qué aspectos de la política económica, políticas públicas pueden implementarse y llevarse a cabo con un solo objetivo. Y yo diría que ese es el objetivo fundamental, lograr el mayor bienestar de la población. Y yo creo que ese debería ser la preocupación no solo del centro de investigación, sino de todo el sector privado, de todos los empresarios y por supuesto, del gobierno, ¿no? Hemos visto subidas, bajadas, errores teóricos, ¿no? Como mantener fijo el tipo de cambio en 2 periodos que nos llevaron a crisis en los 2, ¿no? El periodo de López Portillo y el periodo de Salinas. En los 2 casos se mantuvo en uno totalmente fijo y en el otro semifijo, pero tuvo los mismos efectos muy, muy graves, ¿no? Sí. Errores de implementación de algunas políticas, y sin embargo hay un avance indudable en la economía. Así es. Modernización, sin duda los avances tecnológicos ayudan mucho, pero yo diría que nos falta convertir este avance tecnológico y estas ideas nuevas y un entorno en el que nunca habíamos estado, que es esta globalización, ¿no? Aprovecharlo para insertarnos de mucho mejor manera. Y yo te diré algo muy importante, ante esta volatilidad que vive el mundo, porque hoy es China, pero mañana esto no se va a acabar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer México para ser menos afectado? Porque esto afecta incluso a Suecia, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es diferenciarnos del resto. Yo creo que ese es el principal objetivo que deberíamos perseguir, en términos de estabilidad, de solidez en la economía, de mayor empleo, de muy buena política económica y monetaria, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa. Regresando, abordamos y profundizamos en este tema. ¿Qué tiene que hacer México precisamente para seguir avanzando en materia económica? No le cambie, regresamos a Mesa Cuadrada.
Ya estamos de regreso platicando esta noche con el doctor Luis Fonserrada, que ya tiene 7 años al frente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Pepe Ureña. Sí. Históricamente se ha visto como una especie de choque entre el gobierno y el sector privado en la parte económica. Y continuando con el planteamiento de Javier, la pregunta es, ¿la economía se ha despolitizado? Porque llegó a decirse inclusive que la economía no se manejaba en Palacio, sino en Los Pinos. ¿Ya están en ese esquema de caminar juntos sector privado y el gobierno? Yo te diría que en general se busca eso. La verdad es que tenemos el mismo país, los mismos intereses, bienestar de la gente, y esto debiera indudablemente hacer coincidir, ¿no? A partir de los mismos intereses, las políticas y las medidas que habría que llevar. De pronto, el gobierno puede tener intereses, y no solamente esta administración, sino en estos últimos 100 años, qué sé yo, preocupaciones más recaudatorias, ¿no? Porque falta dinero, porque son muchas las carencias, y lo puedes entender. Y ahí viene el tema. ¿Cómo hacemos para que haya más recaudación y se crezca al mismo tiempo, ¿no? Y estas son las eternas, sexenio tras sexenio, complicaciones que se dan entre sector público y sector privado, ¿no? Algunos piensan que hay que recaudar primero y luego hacerlo, otros piensan que hay que tener una recaudación tal que permita crecer y crear empleos, y esto lo seguimos viendo. Pero yo te diría que, y además hay otro tema que indudablemente tiñe o cambia las preocupaciones más económicas, que es la parte política. De pronto las preocupaciones, las prioridades políticas dejan de lado o sacrifican el desarrollo económico, ¿no? Lo hemos visto en muchas ocasiones. Sin embargo, yo creo que hay un acercamiento, que hay un proceso de diálogo cada vez más completo, diría yo. Es algo que no para. Es algo en lo que hay que seguir construyendo. Yo creo que el sector público debería ayudar mucho al desarrollo económico, al empleo. Hay que tener presentes que 9 de cada 10 empleos se generan en el sector privado. Entonces habría que propiciar esto más, ¿no? Y el otro, de los 10, pues también a través de los impuestos. Entonces es fundamental que esto quede muy claro, ¿no? También es cierto que hay que controlar algunos sectores y algunos aspectos de la actividad del sector privado. Los monopolios hacen daño. Qué bueno que la ley de competencia nos permite ir modificando esto, ¿no? Entonces, un proceso que yo creo que con un buen diálogo puede llegar a permitir que logremos estos fines, ¿no? Empleo, bienestar. Sí, yo creo que, sí, Adelante, doctor. Yo creo que una de las soluciones, estos serían los famosos presupuestos multianuales, ¿no? Es decir, donde entra un proceso de negociación y que a veces la tan polémica, y ahí sí, con muchas cuestiones a veces de inmediatez, la miscelánea fiscal, ¿no? Que a veces la miscelánea fiscal en realidad se convierte en la política económica, ¿no? A responder a cuestiones de a veces muy corto plazo. Entonces, en tu opinión, por ejemplo, los presupuestos multianuales, como sucede en muchas partes del mundo, que son líneas de política económica que se mantienen. Claro, siempre hay ajustes, no hay política económica perfecta, pero sí me parece que le dan como un poco más de estabilidad. Estoy pensando casos como el de Francia, Estados Unidos, Inglaterra, le dan como incluso a los inversionistas, ¿no? Por supuesto. Porque no se esperan sorpresas fiscales, porque de un año a otro pueden darse cambios pues notables, ¿no? Sí, no, yo creo, Javier, que es importantísimo. Un presupuesto multianual además te permite planear obras que no se terminan en un año, ¿no? En 2, 3, 4 años. El otro tema que ojalá podamos lograr modificar es que no estemos discutiendo hoy el presupuesto del 16, sino que estamos discutiendo el presupuesto del 17 y del 18. Porque entonces ya sabes qué va a pasar en el 17. Si estuviéramos discutiendo el presupuesto del 17, pues tendrías el 16 resuelto y sabrías cómo viene. Y tienes razón, uno de los temas más importantes, Javier, para la inversión es la certeza en el futuro. Certeza jurídica, nunca se puede saber qué va a pasar, ¿no?
los economistas, como yo digo, somos buenos para predecir mientras no se trate del futuro. Entonces, pero algo da de certeza, ¿no? Eso ayuda mucho. Creo que un multianual sería ideal y por lo pronto que nos adelantáramos ya. A lo mejor en febrero o marzo se puede empezar a plantear Eso el hace 18. Estados Unidos, ¿no? Eso hace Estados Unidos. Pero aquí hubo el intento en este sexenio. El problema es que la crisis se atravesó y obligó a hacer cambios, sobre todo en materia de gasto. Bueno, de recaudación y gasto. Sí, creo que está en la mente también de la Secretaría de Hacienda el avanzar en ese sentido y yo creo que podemos volver a eso, ¿no? Que sería una gran ayuda. Mientras más certeza se tenga la inversión, más fácil será hacerla, ¿no? Los parámetros, las variables, tasa de interés, inflación, etcétera. Hay muchos temas esta noche en Mesa Cuadrada y el público se pregunta qué pasa con el tipo de cambio. Ya mencionabas hace unos momentos una depreciación del 20%, beneficios, impactos negativos en la economía nacional y en el bolsillo de los mexicanos. Sí, el impacto negativo inmediato, y déjame empezar por él, es que una vez que se mantenga un poco más de tiempo estos niveles de tipo de cambio y se reduzcan los bienes importados que habían sido comprados a otro, pues la renovación de estos a lo mejor va a venir con precios más altos, ¿no? Eso lo vamos a sentir probablemente. Y volviendo a la pregunta de ver, hoy esta inflación se va a mantener, este es otro elemento que puede también modificar la inflación, sobre todo el año próximo, aunque las perspectivas de todas maneras son bajas. Positivos, tiene buenos elementos positivos. ¿Por qué? Porque al abaratar nuestro producto, es decir, por $1 ahora puedes comprar más cosas en México, y en particular el turismo, ¿no? Yo creo que entra en un momento de oportunidad extraordinario, no solamente para llenar las plazas que existen, ¿no? El número de cuartos que a veces no se ocupan totalmente, sino para desarrollar nuevos proyectos, ¿no? Nuevos desarrollos turísticos. Y creo que es un gran campo en el que México tiene. Hay que acordarnos que en Estados Unidos, cada día, de hecho desde que empezamos el programa hasta ahorita, ya van como 3,000 nuevos pensionados. Cada día hay 10,000 nuevos jubilados, 10,000 diarios en Estados Unidos, buscando en dónde vivir sin frío y en dónde gastar su dinero. Es una oportunidad que no podemos dejar que pase, ¿no? Todos los que nacieron en el baby boom se están retirando ahora, ¿no? Yo creo que incluyéndonos nosotros hay que considerarlo. Entonces, tenemos grandes oportunidades, nos hace más competitivos, ¿no? En todos los campos, manufacturas, turismo, servicios, ¿no? Así que esa es la ventaja que tendremos por la depreciación. Claro. Y en ese sentido, bueno, ya que estamos en la recta final del programa, Tenemos 2 minutos. es inevitable preguntarte un pronóstico general del Producto Interno Bruto, ¿no? Lo platicamos incluso al principio, pero con estas variables en general, ¿cuál sería desde tu perspectiva el pronóstico? Acuérdate que los economistas somos buenos para predecir, pero no el futuro. Yo te diría que la inflación es muy probable que esté alrededor de 3%, ligeramente arriba de la que tenemos hoy, que es menos de 2.7, es impresionante, probablemente alrededor de 3, y que el PIB pueda crecer también alrededor de 3%. Eso sería superior a lo que vemos ahora. Va a depender de muchas cosas. Va a depender de que de veras tengamos una mayor inversión. En el sector energético a lo mejor no se da toda la que requeriríamos, pero hay otros sectores en los que a lo mejor sí. Requerimos otros 2 elementos que yo te diría que son muy importantes para esto. Certeza jurídica. Claro. Certeza sobre Estado de Derecho es muy importante porque eso garantiza los derechos de propiedad y no puede haber inversión sin una certeza sobre los derechos de propiedad, ¿no? Y por supuesto que se mantenga esta estabilidad macroeconómica ante esta inestabilidad, ¿no? Pero el que, por ejemplo, Agustín Carstens se haya quedado en el Banco de México ya, eso da efectivamente una buena noticia, ¿no? muy buena noticia, una buena señal de continuidad, de cuidado y de preocupación alrededor de las variables macroeconómicas, ¿no? A lo mejor 3%. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, doctor Luis Monserrado, pues muchas gracias por acompañarnos esta noche en Mesa Al Cuadrada. contrario, muchas gracias a ustedes, un gusto estar con ustedes. Y esperamos tenerlo de nueva cuenta porque es un tema que siempre da de qué hablar y por supuesto del interés de todos los mexicanos. Aunque ya no te digas el futuro. Aunque no lo pensemos. Muy bien. Bien, gracias, Vero. Nos vemos la próxima semana. Pepe Ureña. Buenas noches. Doctor Oliva, un placer tenerlo aquí en la mesa. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches.